palabra que tengo para esta mañana para compartirles es Keilah. El equipo me preguntaba, ¿de qué vas a compartir hoy? Les dije, de Keilah. ¿De qué? Este pasaje fue primero para mí. Estaba por irme de vacaciones y oraron por mí varios hermanos para poder descansar. Comencé a recibir lenguas en ese momento. Y en medio de esas lenguas reconocí una palabra conocida que era Keilah. Pero no me acordaba, realmente sabía que estaba asociada a David, pero no me acordaba mucho más. Me tuve que después, en las vacaciones tuve el trabajo de tener que meterme en la palabra, que no es ningún trabajo, es un deleite meterse en la palabra y buscar revelación de Dios y qué es. Porque lo que empezamos a hablar es que cuando vos deducís con tu mente natural, armás cosas. Pero cuando Dios te dice algo que rompe tu esquema de mente natural y tenés que buscar en la palabra, sabes que es Dios que te está hablando, ¿sí? Una de las cosas que creo que les dije, que siempre le preguntaba al Señor, es que me ayuda a tener respaldo de la palabra de Dios en todas las cosas. Y si no, no quiero, ¿sí? Y Él es fiel en eso, porque Él no se contradice a sí mismo, siempre nos trae algo sólido y nos da seguridad para caminar. Así que vamos a 1 Samuel 23, 1. Tengo como la sensación en mi espíritu que esta palabra va a tener muchas aplicaciones distintas. Así que el Espíritu Santo lo va a hacer en tu vida. Versículo 1 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos están atacando a Keilah y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor diciendo, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, he aquí, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keilah contra las filas de los filisteos? Te pongo en contexto, acaban de estar y pasar por Nod, tenían hambre, fueron a ver a los sacerdotes, le dijeron, danos algo para comer. Y comieron, si se acuerdan, el pan de la presencia, porque era lo único que había. Y resulta que un traidor que estaba en medio de eso le avisó a Saúl que David había pasado por ahí. David siguió su viaje, pero Saúl fue ahí con su ejército y hizo matar a todos los sacerdotes en el lugar. O sea, David y sus hombres se enteraron de todo eso y había sido una matanza de terror y más encima a sacerdotes, ¿sí? Entonces, este era el contexto. Entonces, David quiere ir a librar a Keilah y Dios le dice entonces, ve, ataca a los filisteos, libra a Keilah. Pero los hombres de David tenían temor y era un temor entendible, ¿verdad? No solamente por ellos, sino por otros. Entonces, de nuevo, David consultó al Señor y el Señor le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keilah, pues entregaré a los filisteos en tu mano. David y sus hombres fueron a Keilah, pelearon contra los filisteos y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keilah. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keilah, descendió con un efod en la mano. Abiatar se pudo escapar de Nod y llevó el efod con él. Y cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keilah, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keilah a fin de cercar a David y a sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Entonces David dijo, oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keilah para destruir la ciudad por causa mía.
¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, descenderá. Entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le dijo, os entregarán. Se levantó pues David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Muchas cosas podemos sacar de acá. Keila significa en hebreo fortaleza o cercado. Era un pueblo fortificado de los cananeos y estaba en Cefela, en Judá. Y al mirar esta historia te pueden venir distintos títulos. Puedes decir de liberación a traición, porque la verdad que los de Keila fueron liberados y se le dieron vuelta. ¿A quién le gusta ir a liberar a alguien que se le dé vuelta como traidor? No creo que nadie levante la mano. Otro título de todo esto uno puede desarrollar y decir, bueno, me siento entre los filisteos y Saúl. Pero el Señor me llevó básicamente a la frase, y lo que Él me habló y te comparto es, trae el efod. Trae el efod. La ciudad de Keila pertenecía solo parcialmente a Judea y era como una isla independiente dentro del país. Presta atención a esto porque va a haber connotaciones de acá. Por lo que se encontraban en peligro de tanto en tanto porque estaban, pero no pertenecían. Así conmigo, estaban, pero no pertenecían. No eran filisteos, pero se relacionaban solo superficialmente con Judea. Entonces los filisteos los podían atacar más fácilmente y más rápidamente. Sembraban pero no podían cosechar, o cosechaban y no aprovechaban la cosecha porque les caían encima los filisteos. Esa era la situación de Keila. Lo primero que me vino es, qué tremendo que es estar, pero no pertenecer. Qué tremendo que es estar, pero no pertenecer. Los filisteos conocían bien el tiempo de la cosecha. Aparecían para robar o quemar lo que era de otros. Y Keila era una ciudad, según lo que leímos recién, con cerrojos. Un símbolo de vidas encarceladas que sufren saqueos. Qué importante, pueblo de Dios, es que andemos en libertad. Porque los que andan en libertad no sufren saqueos. Los que andan encarcelados sufren saqueos. Y alguien se entera de su situación y pide ayuda. Ni siquiera los de Keila piden ayuda. Lo acabamos de leer. Alguien pide ayuda por ellos. David es movido a misericordia y se dispone a ayudarlos. Qué tremendo es ser movido a misericordia, ¿verdad? Jesús, movido a misericordia, nos enseña a movernos en misericordia. Pero David hace algo que creo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Aún con sentimientos nobles, aún con la disposición de correr riesgos a causa de otros y aún poner su vida y la de sus hombres a riesgo, él consulta al Señor y pide permiso para ir. Qué importante poner el pie en el freno, hacer pausa, selá,
y consultar al Señor. No solamente por las cosas malas y los problemas y qué pasa acá y cómo salimos de este escollo, sino para las cosas buenas. ¿Te acordás de Josué? Cuando vinieron los gabaonitas y dijeron, ¿cómo hacemos para que no nos fulminen? Porque sabemos que están matando a todos los pueblos de la tierra. Entonces se vistieron de harapos y llevaron, ¿se acuerdan?, el pan mohoso y demás. Y se presentan a Josué. Y Josué fue movido a misericordia. Y dijo, dale, nomás te cuidamos, no te hacemos nada, vení que te cubrimos. Y resulta que eran gabaonitas, que vivían de cerquita, que habían mentido. Y Josué, por no detenerse y consultar al Señor, movido a misericordia, con sentimientos nobles, se metió en un flor de problema. Pero había dado su palabra. Y cuando alguien da su palabra, en el mundo espiritual, es como un decreto. Todo el tema de los gabaonitas trajo muchos problemas después. Entonces, seamos sabios. Aprendamos de esta situación. Que aún los sentimientos más nobles y que no caigamos en la trampa de la falsa misericordia. Y nos pase como a Josué. Y tengamos a unos gabaonitas como tributarios, pero los tenemos adentro. Estando, no pertenecen. Cuando ese tipo de situación se da, que se está y no se pertenece, atenta contra la unidad. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, estaban juntos, unánimes y de acuerdo. No alcanza con estar juntos, no alcanza con estar unánimes, hay que estar juntos, unánimes y de acuerdo. Y ahí ocurren las cosas. Entonces, estar pero no pertenecer. Una vez escuchaba a un pastor decir esto: Señor, pidamos hijos en la congregación, no primos o lejanos parientes. Que seamos hermanos. El Espíritu trae como Él quiere. Nosotros aprendimos algo, a no dar la bienvenida a todo el mundo. Vos decís que falta de amor. No podemos dar la bienvenida a todo el mundo. ¿Lo sugieres? Sugiero. Tendrían que estar llenos del don de discernimiento de espíritus. Y saber quién entra. Porque las tinieblas envían espías, envían gabaonitas y después nos hacen tributarios. Son tiempos para ser sabios y aún podemos amar o pensar que amamos más de lo que Dios ama, tener más compasión de la que tiene Dios y tener más misericordia de la que tiene Dios. Seamos sabios en este tiempo, juntos, unánimes y de acuerdo, preguntando al Señor. Aprendamos esto. El Señor le concede a David permiso para ir y ayudar a los de Keila. Pero fíjate que sus compañeros tenían temor a causa de lo que había pasado. Entonces David vuelve a consultar al Señor. David sabía que no podía moverse solo. Vuelve a consultar al Señor. A ver, escuché bien, escuché mal. Y si yo voy y los demás me dicen que sí, simplemente porque soy David, pero no están, estando no pertenecen. Van conmigo, pero si sale la cosa mal, después me van a querer matar. Entonces David es sabio y vuelve a preguntar al Señor. Dios vuelve a confirmar su permiso. Y lo afirma a David, si va sobre el pasaje, le dice, los voy a entregar en tu mano. Ya no era la capacidad de David, ya no era su nobleza, ya no era su experiencia en batalla,
porque la batalla siempre es del Señor. No dependamos de nuestra experiencia, aprendamos de Jericó y de Jai. Cada batalla tiene una estrategia, cada batalla requiere una consulta específica del Señor, cada batalla tiene un equipo para ir al frente, tiene distintas cosas. Nunca nos metamos en moldes o en modelos. Dependamos del Espíritu Santo. Lo que me salió bien ayer, quizás no sea la estrategia para hoy. Saquémonos los uniformes. Saquémonos lo enlatado. Te lo digo de vuelta. Dios no está hablando de vestiduras. Saquémonos los uniformes y saquémonos lo enlatado. Porque Dios tiene algo precioso en cada uno y no hace las cosas uniformes. Él no es un Dios aburrido. Él ha puesto con su creatividad algo especial que es diferente en cada uno de ustedes. Muéstrenme su pulgar derecho. Cada uno tiene una identidad. Y ahora sé, esa es mi identidad. Un mismo Padre, pero una identidad única. Sé único y especial. No te copies de nadie. Imita a aquel a quien tenemos que imitar. Sé vos mismo, sé vos misma. No dejes que te metan en un molde, porque a Dios no lo pueden meter en un molde. Si Dios está dentro tuyo, a Él los moldes los incomodan. Cuando todo es del mismo color, se aburre. Jesús nunca sanó igual 2 veces. ¿Por qué? Porque estaba enseñando que no hay un método. Hay principios, no hay un método. ¿Se entiende la diferencia? Lo que pasa es que nosotros generalmente armamos métodos de principios porque nos da seguridad, sabemos qué hacer. Pero Jesús dijo, no se preocupen de lo que van a hablar, porque cuando estén frente a reyes y tengan que hablar, yo les daré las palabras que tienen que hablar. Y esas palabras van a derribar argumentos, altiveces, porque vienen con respaldo del cielo y no con una preparación humana. A veces sucede que tenemos confirmación personal acerca de algo. Y sé que estamos hablando esta mañana con un equipo grande, gloria a Dios, que son responsables de los grupos en las casas. Y qué importante que es que estemos entendiendo juntos esta palabra. A veces hay confirmación personal, pero no así los que nos rodean y nos acompañan. David no se movía solo, sino en equipo, porque todos necesitaban ser de un mismo espíritu y sentir. No es un tema de opiniones, es un tema de un mismo espíritu y sentir. Para ser de un mismo espíritu y sentir, yo puedo verlo verde, vos lo ves azul, y el Señor dice violeta. Si yo quiero tener razón, o vos querés tener razón, simplemente vamos a terminar vos por tu camino y yo por mi camino. Pero si decimos, trae el efod, vamos a consultar al Señor. ¿De qué color es, Señor? Es diferente. Es trabajo esto. Nos rompe los esquemas. Nos quita la seguridad, nos exige una manera distinta de orar, distinta de comunión con Dios. Ya el devocional de 15 minutos a la mañana no alcanza. Ya la adoración de cantar alguna canción no alcanza. Qué tremendo que en una reunión de intercesión se pueda tener este ámbito de adoración y en este ámbito de adoración todos digan, Señor,
te queremos escuchar. Estamos con la hoja en blanco. Y en un ámbito así, te aseguro que Dios habla. Pero hay que separar tiempo para eso. No puedes decir, en media hora me tengo que ir. El devocional lo controlás. Escuchar al Señor no. No es que Él no quiere hablar, es que a veces hay tanto ruido. Hay tantos canales abiertos que el silbo apacible no se hace perceptible. Quiero decirte y asegurarte que Dios te ha diseñado para escuchar su voz. Te ha diseñado para eso. Una vez me tocó... Oh, gracias. Estaba hablando con... No sé si puedo decir hermana en Cristo. Puedo decir alguien que se congrega. Yo le estaba diciendo, entiendo que Dios me está diciendo esto, me dijo que tengo que hacer esto otro, y estoy buscando obedecer. Y estábamos en un café. Se enfureció tanto esta persona y me dijo, ¿quién te crees para decir que Dios te habla? Y se enojó tanto conmigo por eso, que se levantó un hombre de la otra mesa y vino a decir, chicas, tranquilas. Wow. No era un brujo el que se me estaba enojando, era alguien que se congregaba. Pero yo le dije, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo lo creo. Entre Saúl y los filisteos. Ahí yo estaba entre Saúl y los filisteos, literalmente. Pero el problema era con Saúl más que con los filisteos. Los filisteos vinieron a traer paz, mirá. Wow. Como las tinieblas metidas dentro de la iglesia son más furiosas que las que están afuera. Guardate y guardémonos del espíritu religioso. Es furibundo y es violento y quiere matar las cosas del espíritu. Las quiere matar, las quiere pisar. Se manifiesta. Por eso es tan importante que estamos siendo testigos. ¿Sabes? Cuando vos sos testigo de algo, tenés una autoridad. Porque vos estás diciendo de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que palparon mis manos tocante al verbo de la vida, de eso te hablo. Yo sé, que sé, que sé. Ahora, si no viste, no oíste, no palpaste y estás a la distancia, ¿qué testigo podés ser? Vas a hablar de lo que aprendiste. ¿Pero para qué vino el Espíritu Santo? Para que seamos testigos. Wow, se abre algo acá. Dios no quiere que ustedes solo aprendan de lo que su pastor le enseña. Yo sé que Él tampoco quiere que ustedes solo aprendan de lo que le enseña. Él quiere que ustedes sean testigos de primera mano. Testigos de Jesucristo. Porque ante el testimonio de Jesucristo no hay con qué darle. Por eso Jesús había enseñado, pero dijo, chicos, quédense hasta que venga el Espíritu Santo. Porque cuando Él viene van a ser testigos. Y en eso de testigos, ustedes saben, o si no se los refresco, la palabra es marturion, que significa mártir. Entonces decir, no sé si quiero ser testigo porque implica el Coliseo Romano. No. Terminó siendo el Coliseo Romano porque no podían negar lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían palpado, lo que sabían, que sabían, que sabían. Pero cuando vos sabés que sabés, que sabés y sos un testigo,
tenés una autoridad y un respaldo impresionante. Entonces, ¿para qué es la plenitud del Espíritu? Para ser testigos de Jesucristo. ¿Para qué Él te equipa y me equipa? Para ser testigos de Jesucristo. Wow, qué lindo. Si el Señor envía, estamos seguros. Hay respaldo, hay promesa de victoria asegurada. Y aun cuando haya obstáculos y problemas no previstos, hay victoria. Acá parece que todo lo de Keila aparentemente salió mal. Se le volvió todo en contra. David venció a los filisteos, libró a Keila. Pero qué tremendo que esto de los de Keila se le dan vuelta, lo quieren aniquilar a él, a sus hombres. Qué entrenamiento que es seguir al Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? El pastor ya tiene el efod puesto. Ya lo pidió y lo tiene. Pero no es solo para él. ¿Por qué? Porque somos un reino de sacerdotes. David ya tenía victoria sobre los filisteos vez tras vez. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Se acuerdan todos los 200 prepucios de filisteos que tuvo que matar para poder lograr casarse con la hija de Saúl? Pero los filisteos eran insistentes, seguían incurriendo. Podemos decir muchos que filisteos nos hablan de la carne, porque la carne nunca se convierte. Hay que negarla todos los días. Vos y yo tenemos que negar la carne todos los días. No nos queda otra para seguir al Señor. Pero ya fue vencida porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que ese poder no esté activo en vos. Es importante que vos y yo... Perdón. A veces dicen no te guardes el mate como micrófono y yo... No te posiciones en que sos un pecador salvo por gracia. Posicionate en que sos un hijo de Dios, santo, justo y recto. No está en nuestro ADN, si hemos nacido de nuevo, el pecar. Por eso Juan dice, el que nació de arriba no peca. Entonces, pero yo peco todos los días y digo que no tengo pecado, miento. No está en tu ADN el pecar si has nacido de nuevo. Debería ser la excepción y no la regla. ¿Se puede? Es difícil. Si me posiciono, si yo digo soy un pecador salvo por gracia, mi tendencia va a ser a pecar. Si yo digo yo soy un hijo de Dios, que he sido santificado y justificado, y Dios me ha vestido como nos vistió ayer con su justicia, entonces fluyen de mí sus obras justas. Porque me posicioné distinto, porque me veo distinto, y porque me veo distinto y pienso distinto, actúo distinto. Eso es victoria, eso es gobierno sobre nuestra propia vida, que nos ha sido dado a través de la sangre de Jesús. El espíritu de temor que vemos en los que acompañaban a David. Claro, la situación era muy difícil, ¿no? Keila no podía liberarse a sí misma. David estaba en este conflicto, quería ayudar. David la libera, pero la ciudad no demuestra quebrantamiento, ni agradecimiento, ni cambio de mentalidad, ni alineamiento con los propósitos de Dios. Palabra de consejo: una liberación, una sanidad debe necesariamente seguir en un proceso de andar en el Espíritu. Podemos perder la sanidad, podemos perder la libertad, podemos volver a tener los pozos tapados. Sí. Todo lo que ha ocurrido, que hay cosas que hemos entendido que han ocurrido estos días,
las tienen que administrar, las tienen que guardar. Hay que andar en el Espíritu. Y hay que aprender a hacerlo entrando a la academia del Espíritu Santo. La comunión con Dios, la revelación. Todo Dios ha equipado de una manera impresionante. Nada nos falta. Todo lo ha provisto. Pero surge el tema del temor en estos hombres de David, porque sabían lo que Saúl era capaz de hacer, que lo iban a entregar a David para salvarse ellos. Y volviendo al espíritu de temor, el espíritu de temor no es simplemente un sentimiento de miedo, es un espíritu. Y el espíritu de temor nos puede llevar a una desobediencia, a una ceguera. El temor nos puede bloquear y porque nos bloquea podemos no hacer lo que Dios nos pide. Entonces el temor ya no es opcional ser libres del temor. Yo diría que para ustedes es prioridad ser libres del temor. Porque no hemos recibido de Él un espíritu de temor, sino espíritu de amor, valor y dominio propio. Y es importante llevar la victoria sobre el temor porque todos luchamos contra el temor en alguna manera y Jesús realmente nos repitió tantas veces, no temáis. Pero te animo a esto. No nos conformemos con solamente sobreponernos al temor. Venzamos al temor. A veces uno como que salimos del temor, nos sobreponemos solamente. Venzamos el temor. El temor es también timidez. Y decís, bueno, pero es una personalidad tímida. Es un espíritu de temor. La timidez es una capacidad de no poder sacar lo que está dentro. Es aceptar intimidación. Iglesia, si queremos movernos en el espíritu, se van a levantar voces de intimidación y de amenaza por fuera y por dentro. Pero si sabemos quiénes somos y consultamos al Señor en todas las cosas, aún yendo a liberar a Keila, y ese Keila se nos vuelve en contra por consultar al Señor, Keila no va a poder contra nosotros, Saúl no nos va a encontrar. Los filisteos tenían dos deidades principales, Dagón y Baal. Los filisteos fueron los principales enemigos de Israel. Dagón es un espíritu que roba la presencia de Dios. Cuando los filisteos se llevaron el arca, ¿se acuerdan? Llevaron el arca, lo metieron dentro del templo de Dagón. Si no se acuerdan, después lo buscan. Dagón es una entidad espiritual que va a buscar robar la presencia de Dios. Una cosa es adorar. Yo creo que estamos empezando a degustar. Hay presencias y presencias, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vivieron antes lo que vivimos hace un ratito. ¿Lo han vivido así antes? Hermoso, lo conocen. No se dejen robar la presencia de Dios. Cuando vienen tiempos de expansión y de conquista, los filisteos van a buscar esto. Nunca estén demasiado ocupados para dejar de lado la búsqueda de su presencia. Nunca dejen que la actividad les robe la presencia de Dios, el tiempo con Dios, la conexión con Dios. Porque solo la presencia trae todo lo demás. Trae el efod. Era originalmente una pieza de ropa, volvemos a la ropa, de un tipo no determinado. Luego era un chaleco de lino sin mangas que los sacerdotes israelitas usaban como símbolo de su oficio sagrado. El de los sacerdotes comunes probablemente era liso,
sin adornos, pero el del sumo sacerdote estaba artísticamente bordado en oro, azul, púrpura y escarlata. 5 colores, lo ves en Éxodo 28, no hace falta que lo busques, pero está ahí. Las piezas delantera y posterior estaban unidas con 2 franjas en el hombro y tenía un borde tejido de los mismos materiales. Sobre cada una de las franjas de los hombros había una piedra de ónix con los nombres de las 6 tribus en cada una de los hombros. Era un símbolo del sumo sacerdote que ministraba como representante de todo el pueblo. Sobre el efod estaba el pectoral con las 12 piedras. ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo en esto? ¿Lo han leído antes? ¿Sí? ¿Todos? Supongo que sí. Y dentro ahí estaba en el Urim y el Tumim, las luces y las perfecciones, lo que usaba el sumo sacerdote para preguntar. Y Dios contestaba. Hoy no necesitamos el Urim y el Tumim porque tenemos al Espíritu Santo. Nunca uses al ministerio profético como Urim y Tumim. El ministerio profético no está para decirte con quién te vas a casar. Está para afirmarte en quién sos y en tu llamado y en tu propósito. El ministerio profético está para hacer volver al pueblo a Dios. No está para ensalzar tu ego, no está para hacerte sentir bien, está para alinearte, para que te vaya bien. Tenía también este efod lo que llamaban un cinto primoroso, que era usado para atar firmemente el efod a la cintura del sacerdote. Me gusta porque la palabra efod en hebreo se deriva de otra que significa atar o ceñir firmemente. Y ahí tenés una perla. Atar o ceñir firmemente. ¿De qué estaba hecho el efod? Dijimos 5 colores. Dios nos está vistiendo. David pidió el efod. Y yo creo que hay efod para esta mañana. Hay colores. 5 colores. Para poder consultar al Señor, tener su respuesta. Fíjate en medio de todo lo que le pasó a David. Filisteos por fuera, Saúl, el que tendría que estar a favor y con él, de golpe en contra. La única seguridad que tenemos es consultar al Señor y saber lo que tenemos que hacer. Y ser testigos de primera mano. Y para funcionar como equipo aquí, qué tremendo si todos y cada uno son testigos de primera mano. Y simplemente lo que fluye es que están confirmándose unos a otros los que están escuchando en el lugar secreto. ¿Creen que pueden llegar a ese nivel? Es un precio. No es magia, es comunión. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, común unión. Y la sangre nos limpia. Si andamos en luz, nivel alto de luz, porque es andar en luz como Él está en luz. El oro. Siempre es interesante que se menciona en este orden estos 5 colores. Oro, azul, púrpura, el rojo o el escarlata y el lino fino o blanco. Que el Señor nos revele, yo no tengo todo, que el Señor nos revele el porqué de ese orden, ¿verdad? La revelación es algo que es progresivo. Decir conmigo, la revelación es progresiva. Y quizás alguna palabrita para vos se te abre una ventana o una puerta para seguir buscando más. Y eso sería maravilloso. Todos inquiriendo y preguntando al Señor. El oro. El oro que estaba en el efod, dice en Éxodo 39:3, forjaron láminas de oro y las cortaron en hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. El oro nos habla, ya sabemos, de la naturaleza divina que todos hemos recibido. El tabernáculo, el lugar de su morada, todo oro.
Era oro que recubría madera de acacia. Madera de acacia. Así me veo yo. Dios me ve como madera de acacia recubierto de oro. Es la gloria, es el tesoro en vasos de barro, es el oro recubriendo madera de acacia. La naturaleza divina que hemos recibido es el oro, también es la fe. Vimos el primero o el segundo día, esa miel que era como oro, que es nuestra fe probada. Tremendamente importante que el oro esté en tu vestidura. El azul nos habla de lo celestial. Sin el suministro que nos da el Espíritu, la responsabilidad nos va a aplastar. Andad en el Espíritu, nos dice la palabra. Sed llenos en el Espíritu. No es una sugerencia, es casi un mandato. Vos y yo necesitamos el oro, naturaleza divina, la fe probada. Necesitamos lo celestial. Porque muchas veces, aún en iglesias, personas toman responsabilidades espirituales y quedan agotadas porque les falta el azul. Es imposible llevar adelante una misión espiritual en las fuerzas humanas. Imposible. Tenés un hogar abierto con 2 personas. Es una misión espiritual. Con una persona es una misión espiritual. Es imposible que lo lleves adelante en fuerzas humanas. El Señor separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. La religión son las aguas de abajo. El Espíritu son las aguas de arriba. Juan dijo algo, lo vimos ayer en un momento, ¿sí? Dijo, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y casi pegadito, Jesús dice, y presta atención a esto, la verdad que solo se entiende por revelación, no por teología. Por lo menos creo que no es así. La teología trata de entender a Dios. El único que puede revelar a Dios es el Espíritu Santo. Jesús dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿dónde está? ¿Arriba, abajo? ¿Bajó, subió, está? ¿Dónde está? ¿Te preguntaste? ¿Viste este versículo así antes? Yo lo miré y dije, ¿dónde está? Porque bajó, pero está arriba. Y entendí que Jesús dice, estando en el mundo no somos del mundo. Entonces, estando abajo, estamos arriba. Somos de arriba, pero estamos abajo. Pero en Jesús se unen los cielos y la tierra. Entonces está abajo, pero es de arriba. Y está arriba, pero bajó. Entonces, si vos naciste del agua y del Espíritu y sos de arriba, porque nacer de nuevo significa ser de arriba, no sos de abajo, sos de arriba. Y estás abajo para cumplir una misión de arriba. Por eso tenemos que saber que somos de arriba. No somos del espíritu de este mundo. Por eso si amás al mundo, que es todo el sistema que no tiene en cuenta a Dios, el amor de Dios no está en vos ni está en mí. Porque no hay nada compatible en el mundo con un hijo de Dios nacido de arriba. Pero el mundo se ha metido en la iglesia de tal manera que hay tal mezcla que no se sabe la mano derecha de la izquierda. Y es necesario que recuperemos nuestra identidad de arriba.
somos de arriba si hemos nacido de nuevo. Somos de Sión, somos de la ciudad celestial. Y estamos acá para traer un reino que se expande, que se manifiesta y manifestar lo que es de arriba. Nuestras armas son de arriba, las estrategias son de arriba, nuestras palabras tienen que ser de arriba, nuestros hechos son los que son de arriba. Jesús decía en Juan 8, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Sabía quién era? Y dijo de nosotros, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que enterémonos, no somos del mundo, somos de arriba. Y porque somos de arriba necesitamos el azul en nuestra vida, lo celestial, fundamental. Sigue el púrpura, oro, azul, púrpura. Púrpura significa realeza, realeza significa reinado, significa autoridad. La vida del espíritu, el azul, siempre conlleva una autoridad espiritual que es el púrpura. La autoridad, el púrpura no viene antes que el azul. Oro, azul, púrpura. La autoridad espiritual está basada en la vida, no en el título. Dios nos habló de eso ayer. Es el crecimiento y desarrollo en la vida espiritual la que confiere autoridad espiritual. Decí conmigo, el púrpura siempre sigue al azul. ¿Querés crecer en autoridad? Tenés que crecer en vida del Espíritu. Lo sigue el rojo, escarlata o carmesí. Y uno puede decir, la pregunta no es que se empieza con el rojo, que es la sangre de Jesús y demás. Está puesto en este lugar por Dios y Dios sabe por qué lo puso en este lugar. Obviamente nos habla del poder de la sangre de Cristo. En la sangre está la vida. En la sangre hay una voz que habla. En la sangre hay una protección. En la sangre hay salvación. En la sangre hay una genética nueva, porque su sangre es incorruptible. Y Él nos dio a nosotros una sangre nueva y un ADN nuevo que es de arriba. Porque cuando somos hechos hijos de Dios, tenemos otro ADN y otra genética en la sangre. La sangre une cielos y tierra. La sangre sella el pacto con Dios. La sangre abrió un camino. La sangre es la base de nuestra relación con Dios. Y no importa cuánta fe tengamos y cuánto hayamos crecido en la vida espiritual, ni vos ni yo podemos sin la sangre. No podemos sin la sangre. No hay limpieza sin la sangre, pero no hay una llegada al lugar santísimo y el acceso a la comunión íntima sin la sangre, porque la sangre abrió el camino. El lino fino, el blanco, la pureza, la rectitud. Sé que esto te va a quedar para trabajarlo después. Trae el efod. Efod significa algo bien ceñido. Cercanía, bien atado, bien cerca. Y no es que el Espíritu Santo fue enviado para estar pegado, adherido a nosotros. ¿No significa eso Paracletos? Adherido, pegado a nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad. Él vino a estar así, pero yo también puedo apegarme a Él y ceñir bien. Y como ciño, los 5 colores en esta parte de la vestidura nos hablan de ceñirnos. Naturaleza divina y fe probada en el oro. Naturaleza celestial de arriba en el azul. Naturaleza de rey y sacerdote en el púrpura.
naturaleza de pacto en la sangre, naturaleza de pureza y rectitud en el blanco. Entendiendo esto, o hasta acá, quisieras decirle al Señor, trae el efod a mi vida. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.